Hola, mi nombre es Felipe Cubillos y soy tutor del curso de termodinámica en el taller de los dos relojes. Hoy les vengo a presentar una visión más microscópica de la materia respecto a lo que hemos visto hasta el momento. En particular, si combinamos nuestros conocimientos de mecánica de la partícula y herramientas estadísticas para sistemas conformados por una gran cantidad de partículas, podemos recuperar o establecer resultados para determinadas variables naturales y ver cómo se relacionan ellas entre sí. Por ello, en primer lugar, es conveniente realizar algunas definiciones. Primero vamos a definir lo que es una cantidad observable o simplemente un observable. Esta corresponde a toda propiedad del estado de un sistema que pueda ser determinada u observada, de ahí su nombre, por la secuencia de operaciones físicas, por ejemplo, algún método de medición, por ejemplo, el simple hecho de mirar algo que se esté moviendo, por ejemplo. Así, todas las variables naturales que hemos definido para nuestros sistemas termodinámicos coinciden con cantidades observables en la física clásica. Una segunda definición importante corresponde a un ensamble. El ensamble se define como un conjunto hipotético de sistemas termodinámicos de características similares que nos permiten realizar un análisis estadístico de dicho conjunto. Por ejemplo, si vamos a analizar el agua en un vaso, tenemos que considerar un sistema termodinámico con las mismas condiciones una cantidad infinita de veces. En palabras simples, es considerar muchas repeticiones de un determinado experimento, en donde cada repetición tendrá las mismas condiciones termodinámicas. Una cantidad muy útil que vamos a utilizar va a ser el promedio de un determinado observable, el cual vamos a definir para el caso discreto y el caso continuo. Muy bien. Para una cantidad observable, el promedio continuo con una función de distribución de probabilidad f, que vamos a decir que depende del momentum y de las coordenadas de las partículas. Vamos a representar el momentum con una p y las coordenadas con una u. Si quisiésemos, podríamos trabajar en vez de con momentum, con velocidades, pero es mucho más usual en la física trabajar esto con momentums. Vamos a denotar el promedio de un observable con estos corchetes triangulares y el observable como un cierto operador o una cierta función O. Entonces, el promedio para n dimensiones sería la función de distribución de probabilidad por el observable por los correspondientes diferenciales de momentum y coordenadas. Para el caso discreto es análogo, solo que en vez de una integral tenemos una sumatoria sobre un índice que va sobre todas las mediciones, sobre todas las repeticiones de un experimento, y cada uno tiene su propia distribución de probabilidad y su cantidad observable, su operador observable sub i. Otra definición importante corresponde al límite termodinámico. Este corresponde a cuando consideramos una cantidad muy grande de partículas componiendo un sistema. Es decir, la variable natural n, número de partículas, tiende a infinito. Es decir, es una cantidad muy grande. Otra definición importante reside en el baño térmico, que a veces también se les llama reservorios o depósitos térmicos. Esto consiste en un sistema con un gran calor específico o una gran capacidad calórica, si se quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que al quitarle o agregarle cualquier cantidad de calor, su temperatura no cambia.
sino que se mantiene siempre fija. Al poner en contacto un sistema cualquiera con un baño térmico, luego de un tiempo suficiente, el sistema debe equilibrar su temperatura con la del reservorio. Por ende, siempre que tengamos un sistema en contacto con un gran reservorio térmico, nuestro sistema debe tener también fija su temperatura T. La siguiente definición importante corresponde a la de un microestado. Esta es una configuración microscópica específica de un sistema termodinámico, que el sistema puede ocupar con cierta probabilidad en el curso de sus fluctuaciones térmicas. Es decir, por ejemplo, la forma en que se ordenan las partículas de un determinado gas. Notamos que existen muchos microestados posibles, dado que las partículas no siempre van a estar en las mismas posiciones. Finalmente vamos a definir lo que es un macroestado. Esto se refiere a sus propiedades macroscópicas. Por ejemplo, la temperatura de un sistema, su presión, el volumen, la densidad. Cuando todas ellas toman un valor específico, esto se denomina un macroestado. Es decir, por ejemplo, tomamos este gas y cuando toma variables T, B, N y E, por ejemplo, decimos que esto es un determinado macroestado. Al hacer mecánica estadística, se puede definir más concretamente un macroestado de la siguiente manera. Se dice que un conjunto particular de valores de energía, el número de partículas y el volumen de un sistema termodinámico aislado especifican un macroestado particular de este. En esta descripción, los microestados aparecen como diferentes formas posibles en que el sistema puede lograr un macroestado particular. Así que vemos que estas dos definiciones están muy ligadas entre sí. En base a estos conceptos construiremos dos grandes teorías, la teoría cinética y la física o mecánica estadística. Desarrollemos primero lo que constituye la teoría cinética, que se basa en lo siguiente. Cuando se trabaja con volúmenes muy grandes, los niveles de energía de una sola partícula serían tan cercanos que una suma sobre ellos puede ser reemplazada por una integral. Es decir, pasamos del caso discreto de una partícula a considerar el límite termodinámico de un continuo de partículas, por ejemplo, un gas o un fluido. Vamos a la pizarra nuevamente. Indiquemos con epsilon igual a epsilon como función de P, la energía de una sola partícula, que depende únicamente del valor absoluto de la cantidad de movimiento. Esto también puede escribirse en función de la velocidad, pero como ya mencioné anteriormente, voy a utilizar este método ya que es el más usual en la física actual. Para lo siguiente vamos a utilizar un supuesto que va a ser de gran relevancia más adelante cuando veamos el conjunto gran canónico, pero por ahora diremos que vamos a considerar un sistema, por ejemplo, una caja, que tiene un volumen B fijo, y además se encuentra en contacto con un baño térmico, por lo tanto su temperatura T también se encuentra fija. Si pensamos en esto, y que dentro de este contenedor existen muchas partículas, es decir, si tomamos el límite termodinámico de este sistema, obtenemos los siguientes resultados para el número de partículas de presión absoluta, como integrales que expresan los promedios de dichas cantidades. Como ya vimos anteriormente, tenemos que utilizar los promedios que surgen de analizar los distintos ensambles estadísticos del sistema. Para el número de partículas tenemos entonces una integral, obviamente. Vamos a incluir acá el promedio del número de partículas que contienen, que poseen un momento P. La integral sobre D3Q es simplemente el volumen fijo de la caja. Nos queda la integral sobre el volumen de momentum y vamos a agregar acá una constante de normalización que es posible demostrar con un poco más de profundidad que esta corresponde a la constante de Planck que surge en la mecánica cuántica. Esto expresado en integrales esféricas
es decir, el diferencial de volumen lo vamos a escribir para una esfera de radio P, es decir, este radio solo puede ir de 0 a infinito, P cuadrado dP, y vamos a añadir acá función de número de partícula, en donde vamos a introducir este término que se denomina fugacidad. Z es igual a la exponencial de beta por el potencial químico. Acá tenemos la exponencial de beta por epsilon, y vamos a agregar una constante que para gases ideales cuánticos, por ejemplo, puede ser más o menos 1, y para gases clásicos, por lo general, denota simplemente un 0. Muy bien. Con la ayuda de este resultado podemos encontrar también la presión. Repitiendo nuestro truco de utilizar coordenadas esféricas para integrar esto, y añadiendo también el promedio de la densidad de número de partículas, nuevamente en el caso más general, obtenemos lo siguiente. Noten que el término que voy a agregar ahora también está siendo integrado. Es posible escribir esto en función de la densidad del número de partículas y ver que esto es análogo a tener el promedio de la cantidad que tenemos entre paréntesis. Si desarrollamos esto para una partícula libre moviéndose dentro de una caja, vamos a encontrar que la relación entre la energía y el momentum es del orden cuadrático más constantes, por lo tanto, finalmente podemos encontrar que esto es una función directa de la velocidad. Por lo tanto, esta presión absoluta puede escribirse simplemente como n tercios del promedio del momentum por la velocidad. Imaginemos ahora una gran caja como esta que teníamos acá. Si tomamos una sección diferencial de área de sub A perpendicular a la tapa superior de esta caja, vamos a ver que tenemos una cantidad diferencial de números golpeando esta sección transversal que es igual a la densidad del número de partículas por el producto punto del diferencial de área por la velocidad de dicha partícula por un diferencial de tiempo. Y además tenemos que considerar la distribución de las partículas y las velocidades. ¿Ok? Veamos que de este término tenemos que analizar el producto punto entre el área, que al ser perpendicular a la tapa superior, para una partícula con una velocidad v arbitraria, podemos decir que estos dos vectores definen un ángulo θ. ¿Ok? Esto lo podemos usar para reescribir la presión que siente la pared como integramos sobre todas las velocidades paralelas a la tapa, y para la que tiene componente, para la normal, realizamos la correspondiente integral. Entonces, nuevamente podemos, bajo los mismos argumentos anteriores, pero considerando ahora la proyección también, encontramos lo siguiente, que es igual a su vez a nuestro resultado previo. ¿Ok? Entonces,
pensemos un poco más detallado en esto. La presión que habíamos calculado previamente surge del movimiento microscópico de las partículas y se puede deducir de consideraciones puramente cinéticas. Para mostrar este punto, hemos hecho este análisis de la sección infinitesimal de área de A perpendicular al eje Z, en donde se coloca el gas. Y lo que hicimos fue enfocar nuestra atención en las partículas con velocidad entre v y v más dv. Con el propósito, eso lo hicimos al momento de añadir este segmento infinitesimal, y luego consideramos todo el espectro integrando sobre todos los posibles valores. Por ende, el número de partículas chocando contra la pared fue este resultado que encontramos acá. Luego, debido al rebote de la partícula en la pared, por ejemplo, una partícula que venía hacia la pared con un momentum p sub z, debería rebotar elásticamente con un momentum menos p sub z, pues cambia de dirección. Entonces, el momentum normal transferido por estas partículas por unidad de tiempo a unidad de área a la pared es 2 veces p sub z, b sub z por n fb dv. Es decir, algo del estilo 2 p sub z, b sub z, n f dv dv. Y de acá hemos expresado nuevamente la presión para que coincida con este resultado. El ángulo θ ya hemos visto a qué se refiere. Y la ecuación anterior, es decir, esto, es de hecho la misma ecuación que se obtiene cuando en un ensamble gran canónico, que insisto vamos a ver en un poco más adelante en el video, con la especificación de que la función de distribución de probabilidad sea solamente esto y que tienda a ser una gaussiana. De manera similar podemos determinar la tasa de efusión del gas del orificio de área unitaria en la pared. Es decir, si imaginamos que esta sección de área transversal e infinitesimal es en realidad un agujero, vamos a tener una tasa de efusión, es decir, una cantidad de número de partículas que atraviesan el área por unidad de tiempo, dada por, se denota con una letra R, y es igual a la densidad de número de partículas, la integral de menos infinito a infinito. Integramos nuevamente sobre las velocidades paralelas todas sus componentes, pero para la componente z simplemente consideramos las que están con módulo mayor a 0, pues tienen que chocar contra la pared. Y obtenemos el siguiente resultado. ¿Ok? Muy bien. A raíz de esto, y previo a analizar los distintos tipos de ensamble, como por ejemplo ya mencioné el gran canónico, se nos hace necesario presentar el teorema central del límite. En términos muy generales, sí. Si consideramos la suma de n variables aleatorias independientes, con una media conocida y varianza no nula pero finita, entonces la función de distribución asociada a la suma se aproxima bien a una distribución normal, también llamada distribución gaussiana, curva de Gauss o campana de Gauss, como se quiera. Entonces, el teorema asegura que esto ocurre cuando la suma de estas variables aleatorias sea independiente lo suficientemente grande. Esto nos será útil cuando queramos tomar el límite termodinámico a ciertas distribuciones, es decir, vamos a saber que estas distribuciones, estas funciones de distribución de probabilidad van a ser más o menos así como exponenciales, como ya lo habíamos adelantado un poco previamente. Bueno, al elaborar la teoría cinética se vuelve fundamental establecer también una teoría que nos dé información sobre las cantidades naturales de nuestro sistema como cantidades estadísticas.
De acá nace la mecánica estadística, que basa casi toda su teoría en el uso de distintos ensambles según el tipo de sistema que queramos analizar. Veamos cómo funciona esto. En primer lugar, tenemos el conjunto microcanónico, que describe un sistema físico cerrado. Por ejemplo, en el caso de un fluido termodinámico, la función de distribución de probabilidad asociada va a asignar probabilidades iguales a cada microestado consistente con una energía fija E, un volumen fijo B y un número fijo de partículas N. Es decir, el conjunto microcanónico describe un sistema que tiene fijos la energía, el volumen y el número de partículas. El número de estados que vamos a definir con una letra omega va a ser una función de estas tres variables que están fijas en el sistema. Y está conectado nada más ni nada menos que a la entropía termodinámica mediante la ecuación S es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de omega, que es una función de estas variables. Para un sistema con un conjunto discreto de microestados, el número de estados es solo una suma discreta. Pero cuando se trata de un conjunto continuo de microestados, digamos un fluido clásico con n partículas, por ejemplo, y un hamiltoniano dado por h como función del momentum y las coordenadas, el hamiltoniano es simplemente una generalización de la energía mecánica total de un sistema, pero se le asignan coordenadas para que esta energía pueda calcularse para cualquier punto del espacio y para cualquier momento. ¿Ok? Entonces el volumen de espacio de fase ocupado por el conjunto microcanónico, es decir, el número de estados posibles para un continuo, viene dado por como es un caso continuo, tenemos que considerar una integral sobre todos los hamiltonianos, es decir, todas las configuraciones posibles que resulten en una energía, que tiene que ser nuestra energía fija E, integramos sobre todos los grados de libertad que tiene nuestro sistema. Es decir, esto es para 3 dimensiones con n número de partículas. Por lo tanto, cada partícula tiene 3 grados de libertad. Es decir, tenemos que integrar por cada una de estas partículas. El segundo ensamble importante consta del conjunto canónico, el cual describe un sistema con un volumen fijo, un número fijo de número de partículas y que además se encuentra en equilibrio térmico con un depósito a temperatura fija, obviamente T. El sistema puede intercambiar energía con el depósito. Un estado se especifica mediante la energía E. ¿Ok? O si quieren, E mayúscula. Y la diferenciamos obviamente de la energía interna, que se denota con una letra U, que vendría a ser una energía promediada. El peso estadístico, es decir, la probabilidad asociada a cada uno de estos estados con energía E, es proporcional, a la exponencial de menos beta por E sub L, en donde L es una determinada etiqueta y beta es simplemente 1 sobre la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. El factor de normalización, también llamado función de partición canónica, se denota como z de t b, n, que es el análogo de omega para el microcanónico, es 1 sobre n factorial. N factorial da cuenta sobre la indistinguibilidad de las partículas y usualmente se denomina factor de Gibbs.
Añadimos la constante de normalización. Y como estamos pensando en un caso continuo, agregamos la probabilidad de cada uno de los estados a n partículas y consideramos todos los grados de libertad posible. La termodinámica del sistema la podemos obtener de la relación entre la energía libre de Helmholtz, que es igual a menos kT por el logaritmo natural de la función de partición canónica. Posteriormente tenemos el conjunto gran canónico, que se utiliza para describir un sistema dentro de un volumen fijo B y en equilibrio con un depósito a temperatura T, y además posee un potencial químico mu. En este caso se permite tanto intercambio de energía como de partículas. Un estado se especifica mediante la energía epsilon y el número de partículas n. El peso estadístico asociado, es decir, la probabilidad de un cierto estado, es proporcional a la fugacidad, es decir, epsilon a la beta mu, esto elevado a n, por la exponencial de menos beta por epsilon. El factor de normalización, llamado función de partición gran canónica, toma la forma de función de, perdón, acá es el potencial químico, y esto es una sumatoria, sobre todo los tipos de partículas, su determinada fugacidad, y añadimos la función partición canónica. Esto a su vez se puede escribir de la siguiente forma. La interpretación termodinámica de este conjunto viene dada por la siguiente relación. Presión, volumen, sobre constante de Boltzmann por temperatura es igual al logaritmo natural de la función gran partición canónica. Súper. Un ejemplo de gran utilidad en la física es el ordenar partículas en una cadena unidimensional. Imaginemos que esta tiene n sitios disponibles y que nosotros disponemos de una gran bolsa con dos tipos posibles de partículas o simplemente esferas, unas rojas y otras azules. Diremos que las rojas tienen probabilidad P y las azules tienen probabilidad Q de salir de la bolsa. La pregunta interesante a resolver es: ¿de cuántas formas podemos ordenar n partículas rojas? Imaginemos que el evento de sacar una partícula es independiente y cuando la sacamos, esta ya no está en la bolsa. Por lo tanto, en un principio, en el primer lugar de la cadena, tenemos n opciones de partículas y estas a su vez pueden ser azules o rojas. Es decir, tenemos una probabilidad P de que sea roja y una Q de que sea azul.
En el siguiente bloque podemos poner n-1 pelotitas. Nuevamente tenemos las mismas probabilidades asociadas. Luego en el tercer bloque tenemos 2 pelotitas menos en nuestra bolsa, así que tenemos n-2 posibilidades. Y así. El punto es que si tenemos, por ejemplo, acá una bola roja y acá también, y acá tenemos una azul, si intercambiamos estas dos partículas, estas dos esferas, el sistema se ve macroscópicamente igual y microscópicamente también. Por lo tanto, tenemos que descontar estas repeticiones en el conteo. Eso lo hacemos con una combinatoria. Entonces, el número de estados posibles vendría a ser una combinatoria de n sobre las n partículas que queremos ordenar por la probabilidad de las partículas rojas, que sabemos que son n, por lo tanto se multiplicarán entre sí n veces, y la probabilidad de las partículas azules, que sabemos que se repetirá, una cantidad de veces n menos n, dado que sabemos que hay una cantidad total de partículas que es igual a n. Por lo tanto, n tiene que ser igual al número de partículas rojas más el número de partículas azules. De acá vemos que el número de partículas azules es igual a n menos n. Ok, si desarrollamos esto entonces, obtenemos la siguiente expresión. Si imaginamos que esto es, por ejemplo, un polímero, en donde una partícula roja implica tener una energía E y puede existir de dos formas posibles. Y que las partículas azules tienen asociada una energía E igual a 0 y solamente una forma de encontrarse. Entonces vemos que para un polímero de este tipo, el número de estados microcanónico debe tener energía fija, y el número de partículas, en este caso no aparece el volumen, que es igual a n sobre n. En este caso, vamos a considerar otra función de la probabilidad que se conoce como la degeneración, que en realidad es lo que deberíamos tener acá para términos más prácticos de la mecánica estadística, que representa la cantidad de veces que se repite un cierto microestado. Por lo tanto, acá tenemos 2 a la n y 1 a la n menos n. ¿Ok? Por otro lado, sabemos que la energía total del sistema es igual a la cantidad de partículas rojas por la energía asociada a dichas partículas. La energía de las partículas azules no se considera, pues es nula. Por lo tanto, de acá vemos que n es igual a E partido en epsilon. Por lo tanto, omega se puede reemplazar por n factorial sobre E sobre epsilon factorial n menos E sobre epsilon factorial por 2 a la E sobre epsilon. Bueno, esto concluye la relación entre la mecánica estadística, la visión microscópica del universo y la termodinámica de los sistemas, pues en cada ensamble enlazamos la visión termodinámica a partir de un determinado potencial, por ejemplo, la energía libre de Helmholtz, la entropía, y con las relaciones de Maxwell podemos encontrar el resto de variables naturales. Ahora solo resta poner esto en práctica.
Así que no olviden suscribirse e invitar a sus amigas a ver el canal y unirse a la comunidad de cursos, así como también a participar de las actividades de Discord, que van desde tutorías, trabajos dirigidos, horarios de consultas, la nueva modalidad de reforzamiento, a las redes sociales y mucho más. Eso, que estén bien. Chau.